Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a continuar el tema de conversación de nuestro programa pasado. Y más específicamente vamos a hablar sobre las necesidades que seguirán teniendo los países en desarrollo, y específicamente los de la América Latina, del financiamiento externo para financiar sus procesos de desarrollo. En efecto, durante el programa anterior nosotros identificábamos tres condiciones fundamentales que tenían que darse para superar la crisis en que hoy se encuentran inmersos los países de la América Latina. Entonces decíamos que la solución de esa crisis tenía que darse en una forma conjunta o por la conjunción de esas tres condiciones, que eran el alivio de la carga de la deuda, del servicio de la deuda externa. En segundo término, la necesidad de implantar políticas económicas racionales, coherentes, con criterio de permanencia, con objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo por parte de los países de la América Latina. Y en tercer término, que se tuviera acceso al financiamiento externo en los años futuros en una forma permanente y fluida, de tal forma que pudiéramos tener, digamos, de dónde financiar o cómo cubrir parte de las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de desarrollo. Y entonces decíamos que esas tres condiciones, alivio del servicio de la deuda, políticas económicas racionales y coherentes, y continuidad en el acceso al mercado o al financiamiento externo, constituían un trípode que tenían que darse las tres condiciones en formas simultáneas y coherentes para realmente poder superar la crisis en cuestión. Bueno, en el programa de hoy vamos a quizás a conversar un poco más en detalle la problemática del tercer componente, es decir, la problemática de las necesidades de financiamiento externo. Y quizás conviene decir al respecto que existe una especie de rechazo a todo lo que es el endeudamiento de los países del tercer mundo. Se dice, estos países se sobreendeudaron en el pasado y ahora estamos pagando las consecuencias de ese proceso de endeudamiento. Por lo tanto, se llega a la conclusión simplista de que todo endeudamiento es malo, todo endeudamiento hay que evitarlo al máximo en el futuro. Esto no es del todo cierto, no hay cosa inclusive más aparte de la verdad que esta posición por demás radical. Al igual que lo que sucede en cualquier familia o que sucede en cualquier empresa, esta familia o esta empresa necesita del acceso al financiamiento para cubrir los requerimientos o para, digamos, financiar, valga la redundancia, algunas operaciones o actividades que se justifican plenamente por esta vía. Si, por ejemplo, una familia para la adquisición de una vivienda se endeuda y nadie cuestiona que sea favorable que una familia pida un empréstito en un banco hipotecario para adquirir su vivienda, de igual forma muchas de las actividades relacionadas o realizadas en la empresa se financian a través del empréstito, a través de la solicitud de créditos a sus bancos. Pues igual sucede con una nación. Una nación necesita llevar a cabo una serie de proyectos de inversión que tienen un componente, por ejemplo, de maquinarias o equipos, de gastos externos constituidos por maquinarias, equipos, materias primas, una vez que el mismo entra en funcionamiento, etcétera, que proceden del exterior y que éstas necesitan de un financiamiento, de un soporte financiero para poder ser adquiridos. Y por lo tanto, en esos casos, en el caso de aquellos proyectos que a su vez van a generar un flujo de dólares en cantidades importantes y que por lo tanto van a estar en capacidad, una vez que estén en funcionamiento, de generar las divisas necesarias para, digamos, servir u honrar ese compromiso en que se incurre en el momento en que se lleva a cabo el proceso de inversión, es perfectamente justificado. Lo que es criticable y el error que se cometió en el pasado fue abusar de esas fuentes de financiamiento, incurrir en empréstitos absolutamente innecesarios, hacer que entidades tanto públicas como privadas que bajo ninguna circunstancia podían producir las divisas necesarias para servir o honrar, digámoslo así, los préstamos que estaban contrayendo, iban alegremente al mercado financiero internacional y obtenían préstamos multimillonarios que después obviamente no se pudieron pagar y que entonces desencadenaron la crisis de la deuda en la que actualmente estamos inmersos y que hoy todavía estamos pagando. Por lo tanto, pues hay que distinguir claramente entre lo que es un uso racional, lógico, coherente y plenamente justificado del financiamiento externo
con lo que es el abuso de esa fuente de financiamiento, abuso en muchos casos irresponsable, que obviamente llevan a situaciones críticas como las que actualmente estamos viviendo. Creo entonces que queda ya claro por qué los países de América Latina y en general los países en desarrollo seguirán necesitando el acceso al mercado financiero internacional para cubrir o para financiar proyectos de inversión que les son necesarios en su proceso de desarrollo, y esto no debe confundirse con ese uso irracional e irresponsable que se ha hecho de esa fuente de financiamiento en el pasado. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, de dónde puede salir ese financiamiento, dónde puede estar asequible ese financiamiento en los años por venir y qué características, condiciones o problemas se le pueden presentar a estos países para tener acceso al mismo. Ya regresamos. Siguiendo con el tema de las necesidades de financiamiento externo que tendrán en el futuro los países en desarrollo y particularmente los de la América Latina para avanzar en sus procesos de desarrollo, cabe preguntarse de dónde puede proceder ese financiamiento externo. Bueno, al respecto podemos decir, y ya esto lo hemos mencionado en programas anteriores también, que una de las fuentes típicas o tradicionales, quizás la fuente más abundante, que estuvo disponible para este tipo de empréstitos en el pasado, no lo estará más en el futuro inmediato, quizás por lo menos por los próximos 10 o 15 años. Y ellos están constituidos, o esta fuente de financiamiento está constituida por la comunidad de la banca internacional privada. Esos bancos o esas instituciones financieras fueron los principales prestamistas a los países de la América Latina, pero ya han sufrido la amarga experiencia de toda esta crisis de la deuda en que hemos estado inmersos desde 1982 esta parte. Y esto ha llevado a estos bancos prácticamente a decidir retirarse del mercado financiero para estos países, eliminar o suprimir nuevos préstamos a estos países de la América Latina casi en forma total, limitándose a solamente continuar prestando o realizando préstamos de corto plazo, básicamente créditos para importaciones, que se otorgan y se cobran en breve lapso, en 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero no préstamos de largo plazo que son precisamente los que se necesitan o requieren para el financiamiento de grandes proyectos de inversión. Con una, digamos, excepción o con una vía muy limitada, podrán algunos bancos internacionales poder estar interesados o continuar interesados en prestar o en continuar prestando a los países de la América Latina créditos o fondos en forma de créditos de largo plazo para el financiamiento de este tipo de proyectos, pero en todo caso esas fuentes de financiamiento serán tremendamente limitadas y ni remotamente podrán cubrir los requerimientos de financiamiento de largo plazo que requerirán estos países. Por lo tanto hay que buscar otras fuentes, y esas otras fuentes que aún estarán disponibles para los países de la América Latina están constituidas por los organismos financieros internacionales oficiales, como los organismos multilaterales tipo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Pagos de Basilea, etc. También por organismos bilaterales, como son, y esto ya lo hemos mencionado en el pasado, los miembros del Club de París, que está constituido ese club básicamente por el conjunto de bancos de fomentos de exportaciones de los países industrializados. Normalmente los Estados Unidos, Japón, los países europeos, etcétera, tienen o crean bancos oficiales cuya función esencial es financiar, digámoslo así, operaciones de exportación de los productores locales de esos respectivos países para así fomentar, facilitar las ventas externas de estos países. Pues bien, estos bancos, que en el caso de los Estados Unidos es el Exim Bank de los Estados Unidos, valga la redundancia, el Exim Bank de Japón, el COFAS de Francia, etcétera,
están reunidos en lo que se denomina el Club de París, y estas organizaciones o organismos bilaterales también están dispuestos a otorgarle préstamos a los países de la América Latina. De hecho, recientemente vino una misión oficial del Japón, y esa misión oficial anunció la intención o el convenimiento con el Exim Bank de Japón, para que esta institución financiera le extendiera un crédito del orden de $1.000 millones a Venezuela. Igualmente, es posible que los gobiernos de los países industrializados, y particularmente de los países industrializados más ricos, superavitarios como Japón, Alemania y Francia en menor grado, también estén dispuestos en los años por venir a otorgarle créditos a estos países de la América Latina. Pero en todo caso es válido decir que ni los organismos multilaterales, ni los organismos bilaterales, ni los gobiernos de los países industrializados podrán otorgar la asistencia financiera en la magnitud suficiente que requieren estos países de la América Latina. Entre otras razones, porque tienen fondos en cantidades limitadas para concederlos en forma de préstamos, y en segundo término, porque la demanda de que estos fondos son objeto es muy elevada. No es solamente la América Latina la región que está interesada en obtener préstamos de estos organismos financieros internacionales, sino también otros países de áreas u otros países de regiones en vías de desarrollo, como África, parte de Asia, etcétera. Ahora también van a entrar a competir en ese mercado los países del este con su proceso de apertura que se está operando y que se está iniciando durante estos últimos meses, y que continuará muy probablemente en el futuro próximo, en el futuro inmediato. Y por lo tanto va a haber una alta competencia por captar los relativamente escasos recursos que pueden ofrecer estos organismos multilaterales, bilaterales y gobiernos de países industrializados. De ahí entonces que sea necesario, buscar o preguntarse dónde puede haber otras fuentes alternativas para financiar estos proyectos de inversión. Una conclusión inmediata que se viene a nuestras mentes es el uso de los cuantiosos recursos que tienen depositados los nacionales de los diferentes países de la América Latina en el exterior, particularmente los mexicanos, los venezolanos, los argentinos y otros miembros de otras naciones que han tenido la oportunidad de sacar cuantiosas magnitudes de dinero o de recursos financieros al exterior. Ellos tienen esos recursos depositados en el exterior, y por lo tanto la repatriación de esos fondos puede ser una fuente de financiamiento sumamente importante en el futuro. Sin embargo, ello requiere que obviamente se creen las condiciones propicias para que los nacionales de estos países se sientan inclinados a repatriar esos fondos que tienen en el exterior. Buena parte de esos fondos salieron por desconfianza en lo que podía ser la evolución de estas economías, y por lo tanto, para que esa confianza retorne y de esa forma haya o se opere esa repatriación de capitales, es necesario que se cree un ambiente positivo, un ambiente de confianza dentro de estos países, y ello solamente se logrará en el momento en que se establezcan o se pongan en práctica políticas económicas racionales, coherentes, con unos criterios claros de corto, mediano y largo plazo, y que abran oportunidades a la inversión privada. Eso no es cuestión sencilla, eso no es cuestión fácil, eso es cuestión que toma inclusive un periodo largo en crear nuevamente ese ambiente de confianza propicio, pero hay que hacer ese esfuerzo incuestionablemente. Pero ¿qué otras fuentes podrán tener estos países de la América Latina para obtener ese financiamiento externo necesario? Otra de las fuentes es simplemente seguir teniendo acceso a los mercados financieros internacionales. Como los bancos internacionales privados no van a estar muy dispuestos a otorgar nuevos préstamos a la América Latina, por lo menos en los próximos 10 o 15 años, habrá que buscar otras fuentes de financiamiento, otros mercados financieros internacionales. Y estos básicamente están constituidos por los mercados de valores, es decir, las bolsas de valores de Nueva York, de Europa, de Japón, etcétera, a donde podrán acudir papeles u obligaciones emitidos por los países de la América Latina para de esta forma obtener recursos financieros procedentes de los compradores de esas obligaciones, procedentes de los compradores de esos títulos, y que ellas sirvan para financiar
estos proyectos de inversión necesarios para avanzar en el proceso de desarrollo. Sin embargo, es necesario decir que el valor, el precio a que esas obligaciones o papeles o títulos se transan en esos mercados dependen de una serie de circunstancias que los pueden beneficiar o los pueden afectar en un momento dado. Así, por ejemplo, el valor de los bonos o de las obligaciones que en general emiten o pueden emitir estos países en América Latina y que pueden ser transados o, digamos, comercializados en los mercados bursátiles, en los mercados de valores de Europa, Norteamérica y Japón, van a depender o van a tener un comportamiento muy especial y dependiente de una serie de circunstancias. ¿Qué determina el precio de un bono en un mercado de valores? Bueno, el precio del bono, digamos, se puede definir como lo que hoy vale, el valor presente de lo que ese bono, del rendimiento que ese bono va a pagar en el futuro y a la vez de la cantidad de dinero que va a recibir el tenedor del bono al vencimiento del mismo. Si, por ejemplo, aclarando este concepto, si un bono se emite por 10 años y paga un rendimiento del 10% sobre su valor nominal, pues eso significa que en el transcurso de 10 años el tenedor de ese bono va a recibir un rendimiento equivalente al 10% del valor nominal del bono y al cabo de los 10 años va a recibir de quien emitió esa obligación o bono el valor nominal del mismo. Pues bien, ¿cuánto vale hoy disponer de ingresos en los próximos 10 años equivalentes al 10% del valor nominal de ese bono? ¿Y cuánto vale hoy tener o percibir un ingreso dentro de 10 años equivalente al valor nominal de ese bono? Bueno, pues eso se puede obtener con una formulación financiera muy sencilla y eso debería ser en principio el precio, lo que hoy vale ese bono, el precio que está dispuesto el comprador de ese bono a pagar por esa obligación. Sin embargo, eso es así y ese sería el único factor que determina el precio de ese bono si ese bono es lo que se denomina un bono libre de todo riesgo, es decir, el comprador de ese bono no percibe riesgo alguno de que quien emitió ese bono, quien contrajo la obligación al emitir ese bono, va a dejar de honrar esa obligación. El comprador está absolutamente seguro que quien lo emitió va a pagar los intereses y al vencimiento del bono va a pagar en su totalidad el valor nominal de la misma y ahí no hay riesgo ninguno, no hay ninguna razón para pensar que eso pueda no darse o que esos pagos puedan no realizarse. Si eso es así, o sea, si ese bono es libre de todo riesgo, pues sí, el precio del bono estará dado básicamente por el valor presente de lo que hoy vale, digámoslo así, la percepción de los rendimientos y la obtención de del valor nominal de ese bono en el futuro. Igualmente, otro factor que también determina el precio de un bono, que influye en el precio de un bono, es la tasa de interés que existe en el mercado. Cuanto más alta sea la tasa de interés, menor tienden a ser el precio de los bonos y de otras obligaciones que se transan en los mercados de valores. ¿Por qué? Simplemente porque cuando las tasas de interés son muy altas, eso significa que el que tiene dinero, el que tiene dinero en efectivo, con simplemente depositar ese dinero en un banco puede beneficiarse de esas altas tasas de interés. Y por lo tanto, ese inversionista o ese tenedor de recursos exigirá un alto rendimiento en un bono, un rendimiento aún mayor a la tasa de interés para hacer o él sentirse inclinado a utilizar sus recursos en adquirir bonos en vez de depositarlo en un banco. Por lo tanto, cuanto mayor sea la tasa de interés, tanto más inclinados se sentirán las personas a depositar sus recursos en los bancos y tanto menos inclinados se sentirán a comprar bonos. Por lo tanto, la demanda de los bonos baja y con ella baja el precio de esos bonos o de esas obligaciones. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otros factores influyen en la determinación del precio de esos bonos, aparte de el valor presente de los rendimientos y pago al su vencimiento del valor nominal de los mismos, y también distinto o además de la tasa de interés que existe en el mercado en comparación con el rendimiento que esos bonos ofrecen. Ya regresamos.
Decíamos al final del segmento anterior que el precio de los bonos está determinado básicamente por lo que hoy vale los ingresos que yo como tenedor de ese bono voy a percibir en el futuro a través del cobro de los intereses o rendimientos del bono y del cobro del valor nominal de ese bono a su vencimiento, pero que también dependía de las tasas de interés que existiesen en el mercado y del rendimiento mismo, del porcentaje de rendimiento mismo que ofrecían esos bonos. Sin embargo, también decíamos a lo largo pues, del segmento anterior que había otro factor que era por demás importante en la determinación del precio de los bonos, que era el riesgo que asignaba el comprador potencial de ese bono a ese título. Si, por ejemplo, una persona tiene la opción de comprar un bono, esa persona, una de las cosas que va a tratar de indagar o investigar es si quien emitió ese bono va a estar en condiciones de honrar su obligación de pagar un rendimiento dado a lo largo de la vida de ese bono, y si al vencimiento del mismo también va a estar en capacidad de pagar el valor nominal del mismo. Si la percepción es que quien emite ese bono no va a estar en capacidad o puede estar en problemas para honrar los compromisos implícitos en esa obligación, entonces ese tenedor del bono le asigna, digámoslo así, un factor de riesgo a ese título, y por lo tanto exige que el precio a que él adquiera ese bono sea inferior al establecido por las únicas y exclusivas o los únicos y exclusivos factores financieros de rendimientos, tasas de interés, valor presente de los ingresos futuros, etcétera. Por lo tanto, cuanto mayor sea el riesgo que se le da o se le imputa a un bono específico, tanto menor tiende a ser su precio en el mercado y tanto menor, por lo tanto, puede ser la cantidad de recursos percibidos por quien emite ese bono por la venta del mismo. Pues bien, este último concepto es algo realmente importante y crucial, y lo será en los años futuros, para los países de la América Latina. Porque en la medida en que los bonos que emita la América Latina en el futuro para obtener ese financiamiento que va a requerir en los años por venir y para financiar su desarrollo sea elevado, en esa misma medida las posibilidades de captación de recursos financieros en los mercados internacionales se reduce en una forma considerable. Ese riesgo, a su vez, está estrechamente vinculado o altamente correlacionado con la cantidad de bonos o de obligaciones que ya haya emitido o haya emitido en forma acumulada quien emite ese bono, el prestatario. Porque en la medida en que prolifera la cantidad de bonos que una empresa o un país emite y que pone en circulación en el mercado, pues tanto menor es la posibilidad, tanto mayor es el riesgo que se le asigna a ese bono, porque tanto menor es la posibilidad que se percibe ese país va a tener para poder honrar la totalidad del pago de los intereses y del valor nominal a su vencimiento. Por lo tanto, los países tienen que tenerse mucho cuidado con la cantidad de bonos que lanza al mercado financiero, porque cuanto mayor sea esa cantidad de bonos, tanto mayor tiende a ser la percepción de riesgo sobre esos títulos y menores sus precios. Pues bien, hay algo que a mí realmente me preocupa en todos estos procesos de reestructuración que hoy se están llevando con los bancos para determinar los nuevos esquemas de pago de la deuda externa existente en estos países de la América Latina. Y ya México llegó a un convenimiento con la banca acreedora internacional, Filipinas también, ahora Venezuela está avanzando en su proceso de negociación con los bancos acreedores, Argentina también, etcétera. Pues bien, los nuevos esquemas por los cuales se está guiando estas negociaciones es que se cambia la deuda vieja contraída con los bancos internacionales por deuda nueva, constituida por bonos que emiten estos países, se los entregan a los bancos a cambio de la deuda vieja, y estos bonos, digamos, tienen unas condiciones de un vencimiento a 30 años, con unos intereses, en algunos casos sustancialmente menores a los intereses anteriores, y por esa vía, pues, es que se obtienen estos descuentos, estos alivios en el servicio de la deuda. Sin embargo, estos bonos que reciben estos bancos no van a quedar en poder de los bancos. Normalmente estos bancos van a ir a los mercados de valores y van a vender esos bonos emitidos por México, por Venezuela, por Argentina, por Brasil y por otros países de la América Latina, y por lo tanto esos bonos van a comenzar a circular en el mundo financiero internacional.
y cuanto mayor sea el volumen de estos bonos emitidos por estos países, pues tanto mayor va a ser el riesgo que se les va a imputar a esos bonos y por lo tanto, tanto menor va a ser la posibilidad de que en años futuros estas economías puedan seguir emitiendo bonos para seguir teniendo acceso a ese financiamiento externo, o ese financiamiento externo les será altamente costoso. Por lo tanto, creo que hay que hacer un llamado de atención en estos procesos de sustitución de deuda vieja por deuda nueva constituida por bonos, porque ellos, si bien hoy nos permiten reducir la carga por concepto del servicio de la deuda que contrajimos en los años anteriores, ello también muy probablemente nos limitará las posibilidades de continuar emitiendo bonos en el futuro y por lo tanto de continuar teniendo acceso a los mercados financieros internacionales para cubrir o para poder realizar los proyectos de inversión fundamentales y básicos que necesitamos para seguir avanzando en nuestro proceso de desarrollo. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.